Sí, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por poder estar ante ti, Señor. Por poder estar aquí, Padre amado, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Porque solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Quisiera que en esta tarde, así como estamos, oremos por la palabra que el Señor ha traído a nosotros, ¿sí? Que ha preparado para esta la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Las gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado, Señor, a través de estas últimas semanas, Padre amado, para entender cabalmente lo que significa ser parte de tu iglesia, ser parte de tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y esperamos en tu misericordia y en tu amor esta palabra sea para nuestras vidas, Señor, como un bálsamo para explicarnos, Señor, para enseñarnos, mi Dios. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Amados, pueden sentarse. Gracias, chicos. Buenísimo. Hoy vamos a finalizar con esta serie de prédicas que habíamos iniciado con respecto a la iglesia. Quisiera que recordemos algunos de los puntos anteriores. Amén. Número 1, la iglesia son las personas, no el edificio en sí. Amén. Número 2, mi casa es la iglesia, porque es donde yo estoy viviendo y es donde mi familia está allí. Y número 3, la institución, el lugar físico en el que estamos nosotros, donde nos reunimos como familia, es la iglesia del Señor también. Ahora, queda pendiente el último aspecto de la iglesia, y es la iglesia global. Es la iglesia en su conjunto completo, en toda la extensión, desde el más grande de los cristianos al más pequeño, desde cualquier familia cristiana, todas las iglesias cristianas del mundo, ¿sí? Dios también tiene un mensaje para todos ellos de manera global. Hemos aprendido de que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros como parte de la iglesia, que Dios tiene una palabra para tu familia, que Dios tiene una palabra particular para lo que es la iglesia como institución que nosotros formamos, ¿no? Para mensaje de paz. Amén. Pero Dios también tiene una palabra para la iglesia global, ¿sí? Quiero que veamos en Apocalipsis un enlistadito de 7 iglesias que representan 7 etapas históricas de la iglesia, ¿sí? Sé que hay interpretaciones distintas con respecto a estos pasajes bíblicos. Una de ellas dice de que estas 7 iglesias, ¿sí?, existían de manera física y eran tales. Otra dice de que estas iglesias está hablando de la vida del cristiano, ¿sí? Pero también esta última, que es la que vamos a hablar, tiene que ver con el aspecto histórico de la iglesia, ¿sí? Vamos a empezar. La primera de las iglesias, esto está en Apocalipsis 2, del 7 al 1, figura la primera carta a la primera iglesia, la iglesia de Éfesos. Amén. Esa es la primera iglesia, la iglesia que nació en el Pentecostés y que duró, ¿sí?, esa etapa hasta la muerte de los apóstoles. Amén. Esa iglesia, junto con la última de las iglesias que vamos a ver,
tenían algo particular, y es que sufrían de personas que se decían ser apóstoles y en realidad no lo eran. ¿Sí? Seguimos a Apocalipsis, lo vamos a hacer rápido porque son muchas y nos queremos dedicar puntualmente a la etapa temporal en la que estamos nosotros, ¿sí? En la que estamos viviendo actualmente. La etapa de Esmirna se encuentra en Apocalipsis 2, del 8 al 11, ¿sí? La etapa de Pérgamo está en Apocalipsis 2, del 2 al 17, ¿sí? De Tiatira, Apocalipsis 2, 18 al 29. Sardis, Apocalipsis 3, del 3 del 1 al, perdón, Apocalipsis 3, del 1 al 6. ¿Sí? Y por último, las dos últimas iglesias, que en esas nos vamos a centrar. ¿Sí? ¿Por qué? Puntualmente porque todas las etapas que ya hemos visto, todos los nombres y las cartas dedicadas a esas iglesias, ya sucedieron en la historia del mundo, ¿sí? Estamos hablando de Filadelfia, la etapa que está de manera histórica ubicada entre, más o menos, los números no son exactos, entre 1700 a 1900, ¿sí? Años después de Cristo, evidentemente. Ahora, quiero que veamos que esta es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la palabra Filadelfia, significa amor fraternal, ¿sí? Y es una de las dos iglesias a la cual el Señor no le dio ninguna reprimenda, no las retó, ¿sí? Porque sencillamente estaban haciendo las cosas bien. Y esa iglesia, en esta etapa temporal entre el 1700 al 1900, estábamos hablando de que representa la etapa de los grandes avivamientos en nuestra historia, ¿sí? Los avivamientos de Inglaterra o de Estados Unidos, de Azusa Street, ¿sí? Los avivamientos en los que hemos visto que la proliferación de iglesias, de la predicación del Evangelio fueron enormes. En esas épocas fue el mayor volumen de misioneros al mundo que salieron. Fue el tiempo en el que más traducciones de la Biblia surgieron, ¿sí? Fue el tiempo en donde la expansión de la iglesia fue enorme. Y ese tiempo tiene que ver justamente en la época que más o menos estamos nosotros, porque estamos hablando de 1900, de los 1900. Yo nací en 1986. Si ven, para ese modelo ya no hay repuestos, ¿no? Pero estamos hablando de una época no tan lejana, ¿sí? Donde vimos a grandes hombres de Dios crecer y difundir la palabra de Dios. Ahora, según los teólogos, esta etapa de la iglesia Filadelfia está hoy por hoy pasando a la última de la etapa, que sería de la iglesia de Laodicea, ¿sí? Una iglesia que, al igual que la primera iglesia, esta es la última de las iglesias, al igual que la primera iglesia, tiene una serie de problemas con apóstoles falsos, ¿sí? Y estamos hablando a futuro nosotros porque estamos en una cuestión de transición en el tiempo. Estamos hablando de que los grandes avivamientos ya han sucedido, ¿sí? Y estamos en los últimos tiempos, creemos nosotros, en el tiempo ya entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y para entenderlo, quiero que veamos algunos versículos
que nos pueden ayudar a entender. Primero, el nombre de la Odisea. La Odisea viene de la unión de dos palabras, ¿sí? Laos, que significa pueblo, y Sea, que significa elegir. El nombre de esa iglesia era la elección del pueblo, ¿sí? Era lo que la gente quería, ¿sí? Era lo que la gente anhelaba. Era una iglesia para la gente. Y quiero que veamos lo que el Señor le dice, ¿sí? En Apocalipsis 3, 14, ¿sí? Dice: escribe al ángel de la iglesia Laodicea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿A quién se está refiriendo en este momento? Se refiere a Jesús, ¿sí? Está hablando del testigo fiel, está hablando del testigo verdadero, ¿sí? El principio de la creación. Sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy serio se puso el Señor con esto, ¿no? No le cayó nada bien con respecto a esta indecisión de la iglesia, ¿sí? Al hecho de tener una dualidad en su carácter. Y muchas veces en estos tiempos hemos visto en la misma sociedad una dualidad del carácter, ¿no? O sea, hay cosas situaciones en las que si lo hacemos nosotros está bien, si lo hace otro está mal, ¿no? Y lo vemos en distintos niveles, en la calle y en otros lugares podemos ver, incluso en las noticias, podemos ver esa dualidad. Un programa de televisión presenta una noticia como escandalosa, y en otro programa de televisión vemos que la noticia es menos escandalosa, ¿no? Como que tienen dos varas. O lo vemos en la indecisión por ahí de las autoridades, ¿no? En un principio diciendo: no, el barbijo, no hace falta barbijo. Después diciendo: no, hay que comprar barbijos. Y después diciendo: no, con un tapaboca ya está, ¿no? Es indecisión y a veces incluso en aspectos más personales, ¿no? En aspectos en los que tienen que ver con la persona en sí misma, ¿no? Personas que nacieron con un sexo pero no se identifican como tal y entonces están entre un sexo y el otro y esa dualidad, ni frío ni caliente, esa forma de vivir distinta en la que no es pero no es. Y aún entre los cristianos, con la misma ropita bonita con la que vamos a la iglesia, muy probablemente nos vayamos después a otro lugar, a un boliche, a un baile, ¿no? Con la misma boca que adoramos al Señor y cerramos los ojos y alabamos al Padre, con la misma boca nos peleamos con la vecina que nos barre las hojas para nuestro lado, ¿o no? Y tiene que ver justamente con esa dualidad de decir: soy pero no soy tanto. Me preocupa que la gente reciba del Señor y predicar del Señor, pero a veces no tengo tiempo de compartir del Señor. A veces no se da la ocasión. Soy cristiano, sí, pero no todo el mundo lo sabe que soy cristiano. En el trabajo no, los compañeros del colegio tampoco. Entonces, como que soy y como que no soy tanto. Soy muy cristiano en la iglesia y alabo y adoro y canto, pero en casa, ¿qué tan cristiano soy? ¿Adoro, canto y alabo allá también o grito, peleo y me enojo? ¿Cómo es el tema? Y a veces
esas cosas nos van sucediendo de a poco y a esta iglesia le sucedió. Es más, en realidad estamos creyendo que a futuros les va a suceder. A esta iglesia no hay que pegarles. No, es que yo tengo un amigo que decía, la única psicóloga que yo conocí es la doctora Ojota. No sé si usted la conoció. ¿Cuántos ha conocido la doctora Ojota? ¿Ah? Está bien. ¿Y el licenciado Cinto? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quién fue paciente del licenciado Cinto? ¿No? La Biblia dice, la vara de la corrección, o sea, disciplinar, aparta al niño de la necedad. Entonces, y hoy la sociedad te dice, no, eso está mal. Eso está mal. Es más, a un amigo tiene una niña muy chiquita y la llevaron porque se cayó. Jugando con sus hermanitos se cayó. Y cuando se cayó ella, evidentemente se hizo un moretoncito, ¿no? Y cuando las llevó al médico, la mamá, las retuvieron a la nena y a ella para averiguar si era violencia contra la niña. Y bueno, evidentemente no pasó a mayores, pero la situación fue tal. Empezamos a tener esa... Y no estoy justificando el hecho de pegarle a un niño, ¿sí? A los niños hay que enseñarle. Porque la palabra de Dios dice, la vara de la corrección, refiriéndose a la disciplina, a que lo que usted le dijo que sí, cúmplale, y a lo que le dijo que no, también cúmplale. ¿Por qué? Porque sencillamente, si usted no le enseña lo que es la palabra no, va a tener muchos problemas. La palabra no al ser humano no le gusta, ¿sabía? Han hecho experimentos y se han fijado en la química del cerebro de los niños y de las personas adultas, que cuando se frustran, cuando aparece la palabra no y no pueden hacer algo, la química del cerebro cambia. Entonces, la palabra no nos gusta. Ahora, es muy importante aprender, porque usted el día de mañana le va a decir al niño, hoy le va a decir no tires las cosas. Pero mañana le va a decir, mijo, no a las drogas, ¿sí? No se drogue, no se vaya con esa gente a la esquina, no tome, ¿sí? No se dé a la bebida, no lo haga eso. Pero si no aprendió el no, si no aprendió la importancia, lo que significa la palabra no, ¿cree que le va a hacer caso? Si cada vez que usted le decía no, lo mismo lo hacía. Cuando usted, mamá, le diga, no, mi hijo, no, con esa chica no, es mala. ¿Qué va a hacer el otro? No, mamá, si usted no sabe nada, siempre me decís que no. Entonces, enseñarle a los niños disciplina y la importancia de la palabra no. Volviendo al tema. Sigue diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta iglesia, en la iglesia del Señor, ¿sí? En esta iglesia, donde estaban todos reunidos, ¿quién era el único que estaba afuera? Era Dios, era Jesús. Jesús diciéndole, oigan, ¿alguien me abre? Oigan, se supone que la iglesia es mía. Abran. Y muchas veces yo sé que hemos usado este versículo para cuestiones evangelísticas, diciéndole a la gente, el Señor está a las puertas de tu corazón, abrile las puertas al Señor. Y amén. Pero acá el contexto bíblico no me deja mentir, está hablándole a una iglesia, a personas ya convertidas al Evangelio, a personas que ya están en la iglesia, que ya saben que la iglesia es del Señor. Sin embargo, el Señor estaba del otro lado de la puerta.
dice el Señor allí, si oyen mi voz, acuérdese de eso. Sigue diciendo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sigue por último diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados, ¿esto es para todos? Este mensaje era para toda la iglesia, ¿no? Sí, el mensaje era para toda la iglesia. Ahora dice la Biblia, los que vencieren. O sea que si hay vencedores, ¿qué hay? Perdedores, ¿sí o no? Si alguien venció, es que otro perdió. Evidentemente, no toda la iglesia va a llegar a vencer. Y evidentemente, el Señor va a recompensar solamente a los que oigan su palabra, a los que oyeron cuando el Señor tocó, a los que escucharon su voz, a los que estuvieron atentos a su consejo. ¿Sí? Compre oro refinado, compre sus vestiduras blancas, límpiese los ojitos. El Señor muestra allí algunas cosas de las cuales yo quiero agarrarme de una. Dice de la iglesia que ella es desventurada. Estuve buscando un poco con respecto a esa palabra. Y la palabra ventura viene de viento y la usaban, ¿sí?, para mostrar o para desearles a los marineros. En ese tiempo los barcos tenían velas, ¿sí?, y las velas se mueven ¿con qué? Con el viento. Entonces le deseaban buena ventura, que tuviese viento a favor, ¿sí? Ahora, la desventura, ¿qué significa? Si buena ventura era que tuviese viento a favor, desventura, ¿qué significaba? Que tenía viento en contra. Y en ese sentido, quiero que tengamos en cuenta que muchas veces vamos como iglesia, vamos a sentirnos como personas, nos vamos a sentir que estamos en contra del viento, que vamos en contra de todo, que el mundo se nos viene encima, que la estamos luchando que vamos en contra del viento. Y a veces lo que hace falta en realidad es que no vayamos en contra del viento, es que nos unamos al Señor. Miren lo que dice Marcos 6:48. Dice, los pongo en contexto para que lo entiendan todos. El Señor estaba con las personas, las iba a despedir y les pidió a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el mar, ¿sí? Que ellos se adelantaran, que Él ya los iba a alcanzar. Y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era, ¿qué cosa? Contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre ¿qué? Sobre las aguas, y quería adelantárseles. Sigue diciendo que ellos lo vieron y que pensaron de que era un fantasma. Y el Señor les dijo, oigan, no teman, soy yo. Y en el versículo 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó, ¿qué cosa? El viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Amados, hay veces que lo único que tenemos que hacer
es abrirle la puerta al Señor. Es dejar que Él se suba a nuestra barca para que el viento deje de soplar en contra nuestra y empiece a trabajar a favor nuestro. Consejito aparte. Pero volviendo a lo principal. Esta iglesia tenía un gran problema, y es el problema por lo que el Señor la vomitó, no la quiso. Y es que era muy tibia, no era ni caliente ni fría. Y tristemente, por esta situación de pandemia, corremos muchos riesgos de enfriarnos. Por esta situación en la que no tenemos este contacto íntimo de poder venir a la iglesia, muchas veces nos podemos enfriar, amados. Y pasar de ser Filadelfia, ¿sí?, la iglesia del amor fraternal, a ser tibia, como la Odisea. Tibios en nuestra forma de acercarnos a Dios. Tibios en nuestra forma de buscar de Dios. Tibios en la forma de orar, de leer la palabra, de invitar a alguien nuevo. Tibios. Y es muy fácil ponerse tibio cuando estamos en estas situaciones así, Dicen de que el virus del coronavirus se originó en una sopa de murciélago, ¿sabían? Dicen. No sé qué tienen los chinos con las sopas raras, ¿no? Hay otra historia que dice de que a las ranas, ¿sí?, las ranas, para cocinarlas y hacer una sopa también, se ve que no les basta con los murciélagos, también quieren comer ranas, hay que ponerlas en agua fría y empezarles a subir el fuego de a poco, para que el animal no se dé cuenta de que lo van a hervir. Porque si ponemos el agua hervida y lo tiramos al animalito al agua hervida, el animalito siente el agua y salta y se va. Pero si lo acostumbramos de a poco, lo vamos cocinando de a poco, el animalito no se da cuenta y se queda y muere hervido. Bueno, así también le sucede a los cristianos a veces. No morir hervidos, pero sí irnos enfriando de a pocos. Sí, haciendo que las cosas del Señor cada vez nos importen menos. ¿Hoy oraste? En la cena. ¿Hoy leíste la palabra de Dios? Y sí, me mandaron un versículo al WhatsApp. ¿Hoy viste la prédica? Sí, la puse mientras barría. Y de a poco nos vamos enfriando. Hay otras cosas a las que sí le prestamos más atención. Ahí está la señora a las 4 de la tarde, así, agarrado al sillón viendo la tele, la novela. ¡Ay, Marco Antonio lo dejó! Y la prédica, no, bueno, poné la prédica, yo voy barriendo, voy cocinando, voy. Y los muchachos. No, sí, yo me puse los auriculares y mientras cocinaba, escuché la prédica. Pero el partido de la selección, ¿cómo estaba? Así. ¡Ay, pero qué cobro! Atentos a los millonarios que juegan fútbol. Pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de escuchar su palabra, cuando se trata de escuchar su voz, cuando se trata de escuchar en la puerta, a veces como que
como que no estamos tan calientes, ¿no? Míralo al que tenés al lado y decirle, che, ¿te calientan las cosas de Dios o no? A ver, este es un mensaje que lo puso el Señor pensando en el futuro. Le vuelvo a decir, yo creo que estamos entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. En ese tiempo creo que estamos viviendo. Y Dios tiene un mensaje para esa iglesia. Para todas las iglesias. Porque todas las iglesias estamos en la misma situación. Y a partir de este lunes, el gobierno nos ha prohibido juntarnos de manera física. ¿Sabían ustedes? Con lo que uno puede decir, y enojarse mucho. Pero ustedes saben que a los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no nos vamos a poder juntar aquí por al menos 15 días, pero por lo menos vamos a poder tener las reuniones online y va a estar predicando el pastor. ¿Sabía? Y nos va a poder comentar, nos va a poder contar qué es lo que le habló el Señor en estos tiempos que hemos estado viviendo. En ese tiempo en el que Él estuvo en aislamiento obligatorio por el tema del COVID, en ese tiempo por ahí en el que estamos viviendo todos, de duelo por el fallecimiento de la pastora. Así que todas las cosas nos ayudan a bien. Al menos vamos a tener de vuelta la prédica del pastor. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes van a verla? ¿Sí? Pero la van a ver, no me van a hacer como, no me van a poner eso como la radio y se van a ir a hacer otra cosa, ¿o no? ¿La van a ver, sí o no? Amados, quiero quedarme con el último versículo que dice aquí, el número 22, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, quiero que oremos un minuto.